Y me metí, entonces me senté allá atrás en la guagua, allá atrás. Y ahí hice yo ese arreglo completo. O sea, Sin ningún instrumento así de oído. en una guagua, ahí Con fue que el usted hizo. ecol. Y los tigres, o sea, ese tigre está volviendo loco allá atrás. Pero en esa Porque usted época, venía, para, sí, para, sí, sí, para, para, entonces, para, para. Palo con ella y palo, palo con ella y palo con ella y palo con ella y palo. ensayamos palo con ella. ¿Qué pasa? Cuando ensayamos palo con ella, dice Tito, coño Armando, pero ven acá, pero a mí me gustaría que ese tema sea más lento. 83 más o menos. 82. 82 hasta la fecha, No, eso no, tiene no, que no, sonar en Navidad no. obligado. Entonces ahí viene otro arreglo suyo con los Kenton. Culpa, primero déjame dar gracias a Dios y a nuestros patrocinios. Saludos a toda mi gente que siempre siguen activo con nosotros ahí en este espacio. Un canal de YouTube que ha llegado para conocer la trayectoria musical de esos músicos del ayer y también de hoy, de esos compositores y esos artistas que por tiempo quizás no pudieron ser entrevistados entre los años 80 y 90. Hoy no. Hoy esos coroneles tienen quien escriba, y en este caso en nuestro espacio, también aquí en los estudios de Harold el Merengólogo, Sábado del Merengue, y Museo Musical. para nosotros por fin entrevistar a un gran maestro de la República Dominicana, que incluso hasta fue parte de la banda sonora de una película en un momento, y él nos va a decir ahora y a contar su historia. Él es el maestro Armando Olivero. ¿Cómo está usted, distinguido? Sí, todo bien. Todo bien. Nosotros, yo especialmente me siento muy honrado, me siento muy distinguido el haber sido invitado a participar en su prestigioso espacio. Y yo sé que es visto por todos los músicos acá en República Dominicana y inclusive en el ámbito internacional. Así que para mí realmente es una honra participar en su espacio. La honra de nosotros que como jóvenes, tanto a Harold y a mí, ustedes de buen corazón han abierto las puertas para poder conocerlo primero y luego para poder darle a esa persona la trayectoria musical y los aportes de ustedes en la música dominicana. Claro. Y gracias primero a Dios y luego a ustedes bueno, usted en este caso venir y nosotros en algún momento ir, porque habíamos entrevistado también al hermano suyo, que es pianista. Sí. Yo vi la entrevista realmente y me gustó, quedó bien de verdad. Sí, porque una familia de músicos. ¿De dónde viene usted y cómo se dan esos pasos suyos en la música? Yo vengo realmente desde el sur profundo, como dicen. Yo soy oriundo de Tamayo. Tamayo es una provincia, es un municipio de la provincia de Bauruco. Entonces, allá realmente yo me hice músico allá, me hice músico en la academia, como siempre era lo normal, tuve en los pueblos en esa época. Y participé luego de terminar mis ciclos elementales allá en la banda de música. Yo me hice primeramente cornista, es decir, yo tocaba corno. Me inicié en el corno e ingresé como cornista a la edad de 10 años a la banda de música municipal de Tamayo. De ahí seguí estudiando, entonces aprendí a tocar trompeta. Muy bien, como trompetista también participé y fui miembro de la banda de música municipal y también fui miembro de todas las orquestas allá en el sur, especialmente la de mi pueblo natal, que se llamaba los AM, en honor al profesor de música que se llamaba Arturo Méndez. Entonces, Arturo Méndez fue que me formó realmente como músico allá en mi pueblo natal. Y yo recuerdo y tengo como experiencia siempre que el papá mío, yo apenas con más o menos unos 5 años de edad, y recuerdo yo como ahora, que nosotros allá, yo tenía como esa inclinación siempre por el sonido, por la música. Pero yo recuerdo siempre que a esa edad ellos ensayaban allá todos los jueves, la banda de música de Tamayo. Entonces él tocaba saxo, tocaba el saxo barítono. Entonces, cuando me llevaba a los ensayos, él me sentaba en la pierna de él. Usted sabe, con esa campana. Entonces yo escuchaba todos esos sonidos y yo me crié oyendo eso así, sin haber ni siquiera pensar, sin pensar ni siquiera en que iba a estudiar música. Ya yo me fui formando desde ahí. Nació siendo músico prácticamente. No, realmente nací siendo músico. Desde el vientre de mi mamá, ya yo tenía me lo decía inclusive la mamá mía. Llegó un momento que yo estando ya en cuarto curso de primaria, yo dejaba de ir a la escuela para irme a la academia a escondida a veces. Y empezaron los profesores ya de la casa ya a quejarse. Vean, ¿qué le está pasando a tu hijo que no está viniendo a la escuela?
Pero yo me iba escondido a la academia de música, me encantaba. Entonces, nada, en ese momento yo reaccioné y seguí estudiando y me convertí casualmente luego en uno de los mejores estudiantes entonces de allá. Inclusive a tal grado que cuando yo me hice bachiller, me gradué de bachiller con honores. Que fue el primero. Y fui el primero que fue reconocido con ese título allá en mi pueblo natal, Sí. como el mejor bachiller del año. Entonces, porque yo inclusive siempre, bueno, yo desde que inicié la música, ya a esa edad del bachillerato, yo me recuerdo que yo a la edad más o menos que yo tenía ya más o menos algunos 14 años más o menos por ahí. Pero antes de esa edad también, yo comencé a tocar también con diferentes grupos por allá. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me llevaban a esa fiesta en el interior, por ejemplo, a esos batalles por allá, las fiestas no eran como hoy. Era desde las 8 de la noche hasta las 7, 8 de la mañana. Y yo tocando un hierro, trompeta. Wow. Yo me quedé así. Inclusive tanto así que la gente allá decían, ese no llega a los 20 años. Por la velocidad Sí, que iba sí, usted, sí, y el claro. calentón de por aquí, por Y allá, y recuerdo entramoncando. yo que la mamá mía me ponía un azabache para que no me hiciera martillo. Porque para yo tocar la trompeta me subían en una silla. En una silla me subían ahí, entonces, y yo era la atracción. Cuando me llevaban, por ejemplo, a Barahona, provincia de allá, me recuerdo yo, el Hotel Guarocuya, allá tocábamos fijos todos los sábados, me recuerdo yo. Era la orquesta número 1 por allá. Y entonces iban todos esos médicos, personas intelectuales, solamente a verme a mí, porque me subían en una sillita y yo tocaba desde ahí. Para los que no son de República Dominicana, azabache es como un resguardo Exacto. que se le ponía a la gente todavía. Y eso se practica más en la parte sur, que es frontera con Haití, es de donde es lo que es Tamayo, que incluso también el maestro suyo fue propulsor de Enrique Félix y Cheo Zorrilla, también se forjaron ahí. No, claro, eso fue prácticamente, ¿qué te digo? Fue una luz en el desierto, ya en ese ámbito cultural, en ese ámbito de la música. Fue para nosotros un lucero, porque a partir de ahí hubo una luminaria de artistas en ese pueblo, que para mí, yo lo catalogo como la cuna de la cultura del sur, Tamayo. Bueno, tiene el... Porque hay músicos, mire, de excelentes cantantes, compositores, Cheo Zorrilla, Fernando Arias, Benny Sadel, Enrique Félix, son muchos. Cheo Zorrilla, además de eso, en el Salón de la Fama del compositor Claro, latinoamericano. claro. Solamente él y Juan Luis Guerra tienen ese... Claro. en lo que es Inmenso, esta parte. tremendo. Está tremendo. Y usted es un gran musicazo. Entonces, háblenos un poquito de su parte como monaguillo también. ¡Monaguillo! ¿Y quién te dijo eso, Juan? Bueno, ¿Quién te dijo eso? bueno, uno investiga. No, yo, inclusive yo allá, mira, yo haciendo tantas cosas. Por ejemplo, yo allá siendo músico, un muchachito, me recuerdo yo, ya eso estamos hablando más o menos de edad de 9 años, 10 años. Yo siempre soñé ser sacerdote. Y eso me llevó a mí a pegarme a la iglesia católica también, a tanto que inclusive me hicieron monaguillo allá, yo le asistí al sacerdote allá. Y entonces, aparte de eso, yo llevaba lo que es la religión, pero muy apegado a la religión, tocando baile, tocando en la banda, estudiando. Entonces, a veces la gente decía, vean, ¿y cómo es que tú sacas nota tan alta, haciendo tantas cosas? Pero mira qué pasa, que yo en las vacaciones le exigía a mi papá que me comprara los libros del próximo curso. Oye, Y yo en vacaciones entonces estudiaba. Yo me adelantaba. Entonces, cuando se abrían las clases, ya yo estaba preparado. Yo tenía que salir a tocar baile de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y a veces yo llegaba un domingo, bueno, el lunes en la madrugada, de tocar un domingo, llegaba entonces un lunes de madrugada y yo veía a los muchachos, cuando había examen inclusive, todo en el parque haciendo té, haciendo café, estudiando todo. Y yo llegaba, me veían que yo llegaba, andaba en un Jeep Land Rover, en un Jeep Land Rover, con examen a las 8 de la mañana. Yo llegaba ahí, pero ¿qué pasa? Que yo siempre me preparaba antes, yo estudiaba adelantado. Es decir, cuando yo lo veía yo allá, me decía, Armando, pero tú no vas a pasar, pero tú no estudias, tú no estás preparado, no te apures. Allá entonces en el aula, a mí me colocaban lejos de todos los muchachos,
para que yo ni siquiera le dijera, porque sabían que... Oh, Pues yo siempre era el primero que llenaba todo el examen, entregaba y me decía, ¿pero qué eres? o sea, nació también con unos dotes educativos, Con dotes, aparte de sí, la sí. misma formación que le dio la misma iglesia católica, Exacto. y eso de monaguillos, porque ellos educan. Ahora, Claro. está en tú que si quiera tomar la educación como debe de ser. ¿Cómo sale usted entonces de Tamayo hacia la ciudad capital y emprende vuelo ya para comenzar a tocar puertas en esas orquestas ya? Bueno, como te digo, siempre movido por los estudios. Mi sueño fue siempre hacerme médico psiquiatra. Ese era mi sueño. Entonces, cuando llego acá a la capital, bueno, el papá mío me inscribió en la Universidad Autónoma cuando me hice bachiller. Entonces, llegamos acá. Entonces, ¿qué pasó? Estando aquí, éramos una familia, tuve bastante, no pobre, sino... hermano, para mí, entre clase media y pobre, más o menos. Aparecía para los chicos de la mente y los bolones. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como llego acá a la capital, ya con esa misión de estudiar psiquiatría, entonces me inscribo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí inicio como decíamos antes, el Q, el 011. Ahí me inicié, por ejemplo, hacíamos en esa época un año, 2 semestres, el 011 y 012. Ciclo básico. Exacto, ciclo básico. Entonces, ¿qué pasa? Que estando ahí, me dio tiempo como a pensar. En ese momento yo, ven acá, pero allá yo quería ser psiquiatra, pero me dicen que para ser psiquiatra hay que estudiar medicina general primero. Y a mí esa vaina no me gusta, porque yo no quiero saber ni siquiera de inyecciones. Medicina, no. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo, no, espérate, repensé. Entonces, había una carrera ahí que me dijeron, no, me hicieron un test psicológico inclusive. Era tanto los problemas, pero mi inclinación estaba siempre en la música. Eso es lo que me hundiaba a mí en la mente. Entonces, en esa época, me recuerdo yo, el papá mío me enganchó a la policía como músico. Yo entré como pianista, porque yo en mi pueblo, aparte de la trompeta, como había un piano también, yo era un fresco en eso, pero no lo había estudiado como debía ser. Como instrumento, no, sino que vine aquí como trompetista realmente. Entonces, estando acá, ingreso al Conservatorio Nacional de Música, tuve ahí entonces la dicha de graduarme, porque soy egresado de allá. Inclusive las últimas materias las hice con el profesor Santiago Fal, cubano, acabado de llegar graduado de la Universidad de Tchaikovsky de Rusia. Ese fue que me dio a mi clase de orquestación sinfónica, contrapunto y fuga. Toda esa materia ya prácticamente del plano intelectual de la música la recibí con ese señor, a quien le agradezco esa formación también, aparte de Arturo Méndez Hijo. Entonces, esa fue prácticamente mi trayectoria ya en la parte ya cuando yo llego acá a Santo Domingo, y me fui formando así, pero siempre tenía en mi mente ser un profesional universitario, de esa parte de la música, tenía esa inclinación. Hay algo que yo sé que me pasó, que yo incursioné en el merengue. Todos esos temas que tú escuchas este muchacho Chichi, él sabe prácticamente y conoce ya mi trayectoria con Fernando Villalona. Chichi Piano. Chichi Piano. Entonces, yo en esa época que salió Julie Pie del escenario, que se fue con la Orquesta Liberación, entonces yo era que le grababa todos esos temas, esas canciones a Fernando Villalona, porque en esa época Alice Andrés de Jesús de la orquesta de Fernando, entonces él empezó a buscar a arreglistas como Joan Minaya, Pedro Raimen, y entonces yo era el pianista preferido de ellos. O sea que esas primeras grabaciones de Fernando Después de Julie Pie, todas esas grabaciones era yo que las hacía. ¿Es usted? Cuando tuve arreglo de Joan Minaya, arreglo de Pedro Raimen, de piano Armando Olivera. Por ejemplo, ¿como cuáles temas que la gente puede identificar? Por ejemplo, de la producción esta que yo te enseño ahorita, merengólogo, donde está el niño mimado. El niño mimado. Que ahí está Penélope. Sí. Okay. Esa producción. Parte de la producción de los boleros también la grabé yo con el pianista arreglista. Está Penélope, No Podrás y esos temas. Sí, todo eso de Joan Minaya y Pedro Raimen. Cuando usted ve ahí Joan Minaya, Pedro Raimen, ahí está en el piano Armando Olivera.
Oh. Sí, 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 sí. Pero eso todavía usted no ha hecho su primer arreglo. Ahí usted solamente No, no, grababa. no, yo era arreglista también, sí, sí. Claro, no, porque no, no, no. cuéntenos por favor, porque se nos voló un poquito. El primer arreglo suyo, ¿cuál fue? El primer arreglo mío fue ya en el plano ya como profesional, porque había hecho arreglo, tuve desde mi pueblo Tamayo. Sí. Pues yo nací con esa, como que esa condición de nata. Pero mi primer arreglo ya comercial fue Palo con ella. Palo Con ella. Pero mira cómo fue que yo hice ese arreglo Palo con ella. Recuerdo yo que yo estando con los Kenton, acabado de llegar, pues yo estaba como asimilado en la policía, como te dije. Sí. Entonces los Kenton se había propagado que, miren, ahí en la policía hay un pianista que ese tipo lee, pero un músico académico bien preparado. Pero yo creo que había empezado ahí a formarme como músico y tuve la suerte de que yo como pianista del Conjunto Especial de la Policía Nacional, allá teníamos que tocar show todos los jueves. Y ahí acompañaba yo a López Balaguer, a todos esos artistas de esa época pegados, Rina Ramírez, ese artistas de esa época que eran Lucho y Vicioso. Pero venga acá. Oye, a esa Espérate. edad, sí. Entonces, y en esa época los papeles de piano no eran como hoy en día, que son cifrados. Sí. Allá tú mirabas y tú veías una nublación era nota, todo acorde. Y entonces me formé así, tú ves, tocando en la policía me formé así. Entonces, ¿qué pasa? Que estando en la policía, se abrió un nightclub que le llamaban Bauruco Nightclub en la 27, me recuerdo yo como ahora, 27 número 500. Wow. Entonces, ahí yo con esa edad, yo tenía más o menos algunos como 22 años y me hicieron director musical. Una vaina que ahí quien estaba ahí era Rafael Labasta. Ay. Ay, el salsero. Entonces, esa orquesta ahí. Entonces, yo me sacan de la policía allá y entonces fui a dirigir los shows y espectáculos ahí. Ahí acompañaba yo a todos esos artistas, Omar Franco. Bueno, los lunes había un show allá que estaba el Cambumbo, el famoso Cambumbo. Tony Chavarría. Tony Chavarría, todos los lunes. Y entonces los lunes y los fines de semana yo estaba dirigiendo esa orquesta ahí, yo como Wow. director de esa orquesta. Y entonces los Kenton se olfatearon eso, le dijeron, no, Luis Medrano fue, bueno, Luis Medrano fue el causante de mi salida de la policía, pero mira cómo yo salí de la policía. Los músicos compañeros míos de la policía me decían, mira, si tú te vas de aquí, te vas a joder, porque es que, por ejemplo, si tú estás en la calle tocando, ¿de qué tú vas a vivir? Porque de baile, y aquí tú tienes tu salario fijo. ¿Y sabes qué hice yo? Yo hablé con los Kenton, le dije, yo me voy con ustedes si me ponen el mismo salario de la policía. Oye, Creo que siempre se ha dicho que el salario de los guardias y que los policías son paupérrimos. En aquella época, Cuando cebolla. yo ganaba en aquella época alrededor de 270 pesos mensuales. ¡Uepa! Entonces los Kenton lo contratan a usted por 270 pesos por fiesta. Por fiesta. Entonces, en esa época, entonces, como te dije, íbamos a hacer un ensayo. Tito me llama, mira Armando, tengo aquí un tema que me consiguió Jaime Chanlate, que él era letrista guionista del humor del show de mediodía. Entonces, Jaime Chanlate hizo un tema que estaba muy bueno para la Navidad de ahora. Y me gustaría que tú hagas el arreglo de eso. Pero vamos a ensayar mañana. Me lo dijo un día antes. Y yo con examen en la universidad. Porque yo estoy en la Universidad Autónoma estaba haciendo ya el 012. Entonces, para mañana no está bien. Comencé a hacer el arreglo en la noche. Nosotros trabajamos los arreglos era en Score, no era de que como ahora que en computadora, no. Sí, ¿no? Escrito. Entonces inicié ese arreglo, no lo pude terminar en la noche. Y yo con un examen al otro día, y examen y ensayo a las 2 de la tarde con los Kenton. Y Tito que era exigente así. ¿No? Y yo acabo de entrar, Muy y yo acabo de entrar, muy y yo acabo de entrar al grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa época iban las guaguas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a recoger a todos los estudiantes. Ya ven, Los Minas, el Luperón arriba, Luperón abajo, todos los sectores tenían una guagua de la UAS y pasaban a buscarnos a cada sector. Entonces a mí me tocaba recoger la de Los Minas. Yo recuerdo que yo entraba a clase a las 7 de la mañana. Entonces en esa época ya a las 6 de la mañana estaba pasando la guagua. Entonces yo cogí mi mochila, metí mi score, mi lápiz,
Y me metí, entonces me senté allá atrás en la guagua, allá atrás. Y ahí hice yo ese arreglo completo. O sea, sin ningún instrumento así de oído. En una guagua, ahí en fue el usted ecol. Y los tigres decían, ese tigre está viviendo loco allá atrás. Pero en esa época... venía, entonces, me recuerdo yo me llevé un radito de eso de toca cassette. En su cassette metí su vaina, me puse un audífono. Entonces, me tiré para allá atrás y ahí hizo yo ese arreglo. Ya llegando a la universidad, ya yo había terminado ya eso. Pues se paraba mucho la guagua, recogiendo, y yo allá atrás como, chacho, cuando vamos a ensayar a las 2 de la tarde, dice, ¿trajiste eso? Yo lo tengo listo. Yo inclusive estuve en la universidad tiempo, porque yo tenía, por ejemplo, materia que me daban, por ejemplo, 2 horas, 1 hora, Sí. pues tenía materia, a veces yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche, porque era así, porque se llenaban las sesiones. Sí. En esos momentos en la mañana, cogí un break, me llené mis papeles y escribí todo la partitura. El caso fue cuando yo fui a las 2 de la tarde ya estaba todo listo. Ensayamos palo con ella. ¿Qué pasa? Cuando ensayamos palo con ella, dice Tito, coño hermano, pero ven acá, pero a mí me gustaría que ese tema sea más lento. Y no, pero que yo lo siento así. Si queremos hacer un consenso con los músicos acá, porque en esa época estaba muy de moda el hoyito, esos temas que son como temas mezclados con soca. Entonces, en ese momento, Tito está decidido a que no, que hay que hacerlo más o menos como medio soca, tú ves. Es que yo lo percibo merengue, eso es una buena versión, eso es alegría para la gente. Entonces, el caso es que hicimos el consenso con los músicos, está bien, vamos a ensayarlo lento primero y después lo ensayamos rápido. Y ustedes deciden. Se hizo lento como Tito lo quería. Y bueno, cuando se hizo rápido, ahí que va. Al otro día grabar para el estudio, grabamos el tema y mira, un palo, un ícono navideño. Un éxito que hay que tocarlo mientras sin haya palo, Navidad. Sin palo con ella no hay Navidad. No hay Navidad, sí. Entonces, Y ese fue mi primer arreglo. Y mira cómo. Wow, increíble las anécdotas, incluso que estamos en tiempos navideños, casualmente. La gente gozando, llegó Navidad, la fiesta más bella, vamos a recibirla y palo con ella. Y al que no me entienda, cuando hablo de palo, quiero que comprenda que un palo es un trago. Palo, palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo, palo, palo con ella y palo, palo con ella y palo. 83 más o menos. 82. 82 hasta la fecha, eso tiene que sonar en Navidad obligado. Entonces, ahí viene otro arreglo suyo con los Kenton. No, a partir de ahí me dieron muchísimo más. Sí. Ahí, por ejemplo, Borracho y Sigo Parado. Que es navideño Que también. es navideño también, ese otro también es navideño. Que lo hicimos. Sí, exacto. Entonces, pero son muchos de la producción que yo no recuerdo. Los temas de los Kenton, inclusive en esa época donde está la política, que se hizo una versión con Willy Cepeda, la versión 2 la hice yo. Sí. Entonces, en esa versión 2, todos esos temas que están ahí, todo eso es arreglo mío. Ahí está en el LP, yo le traje Jaro, ahí te lo Tú también. tú chequeas eso, ahí están todos esos temas. Tú vas a seguir bebiendo porque estás amargado. No, Claro. muchísimos temas. Bueno, yo inclusive en esa época le hice también un tema instrumental que se llama Batalla de un Iniciado. Wow. Está ahí, sí. Oye, yo tenía mucha tendencia a lo que es lo metafísico. Yo inclusive llegué a hacer yoga. Con ellos. Bueno, ellos Oye, siempre como que involucraban a todo el mundo. Sí, entonces a mí me gustaba, tú ves, pues yo tenía esa tendencia de la cosa, por ejemplo, de lo espiritual, tú ves, tenía esa tendencia y me gustó. En esa época yo me hice, bueno, en Yogananda, que eso que está ya en la calle Pasteur, me recuerdo yo, ahí me entrenaron, inclusive yo me hice ahí médico naturista también, estando con ellos. Es decir, que siempre tuve, dentro de la música siempre tuve ese apego A algo como... a algo espiritual, algo Sí. o estudio, tú ves. Al tanto que entonces ya finalmente ingresé a la Universidad del Caribe, entonces me hice abogado. Estudió Derecho. Estudié Derecho y entonces hoy me especialicé en Derecho de Autor.
Entonces hoy estoy trabajando en la Oficina Nacional, dignamente en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, y soy el encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Que eso es un tema. Plagio también. Sí, porque eso es prácticamente, yo soy un auxiliar Sí. del Ministerio Público. Cuando caen casos allá, por ejemplo, de plagio, el Ministerio Público apodera la onda y yo soy quien tengo que dar un dictamen, una respuesta, para que ellos entonces den el fallo en base a ese dictamen que yo hago. Que ese es un tema que vamos a hablar, maestro, ya un poquito más luego de esta entrevista, para irnos de manera cronológica. Con los Kenton, ¿qué tiempo usted duró con los Kenton? Wow. Con los Kenton, yo entré más o menos a principios de los 80 y estuve con ellos hasta el año, no duré mucho, como hasta el 87 más o menos, año 87. Ahí salí de los Kenton, ¿verdad? Entonces yo entré en esa época, entré con la agrupación y formé la agrupación Los Pacos. El clan Los Pacos. 1986. Sí, sí, más o Donde menos. está el tema Mon Amour. Mon Amour. Entonces, inclusive, mira qué pasó con Mon Amour. Tú sabes que ese grupo se hizo con músicos profesionales. Ahí estaba, por ejemplo, Choco de León. Cuando yo entré ahí, yo busqué eso, porque Chuchu Cordero fue el que me llamó. El fin de esa orquesta era acompañar a María Cordero, que era su hija. Ese era el fin, músico de show. Y entonces esa orquesta yo la formé, fui su primer director. Y entonces me recuerdo que llegamos a acompañar a María Cordero en muchísimas ocasiones, de show privado. Y que ese era el fin de la orquesta. Pero Chuchu Cordero, como era compositor también, él quiso y se metió, incursionó en el merengue. Y compuso muchos merengues que lo grabamos ahí para ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que él quería y impuso de que todo lo que se tocara ahí sea composición de él. Pues el tipo le gustaba eso, tú ves, y se le respetó esa posición. Pero llegó un momento que, ¿sabes qué yo hice? Yo agarré el tema ese, Mon Amour, dije, ese tema me encanta a mí. Y le hice un arreglo, yo hice el arreglo de Mon Amour. Y le dije, este tema me gustaría grabarlo para Los Pacos. Pero ese tema no era original de Los Pacos. No, Ese tema es un tema... No, pero déjame decirte, dice Chuchu Cordero, no, eso aquí no se va a grabar. Aquí se va a grabar los temas que yo tengo ahí en carpeta ya. Entonces, de los temas de él, me recuerdo yo, estábamos grabando en Enca. Y estábamos grabando en ese momento un tema de Chuchu Cordero. Y yo, con todo mi atrevimiento, llevé Mon Amour para allá. Y lo grabé. Ya, llega Chuchu Cordero y dice, ¿y ese tema para quién es? Ay, no, eso es tema para el grupo. No, pero yo te dije a ti que yo no quería ese tema. Ahí estamos grabando esto. ¿Y cómo va a ser? Y entonces me recuerdo yo que Julie Ruiz estaba ahí y le dije, ¿cómo va a ser? Pues ese es el mejor tema que ustedes han hecho. Sí, entonces él respetaba y Julie Ruiz ya, sonidista. Julie Ruiz dijo, no, pero ven acá, pero usted un tema como está eso tan bien logrado, usted no lo va a encontrar en esta época. El caso fue que al fin lo convenció. Digo, ¿está bien? Grave eso. Fue el tema que identificó al grupo. Claro. Sí. Bueno, hasta hoy día, y quizás muchas más personas creerían que es el único tema de Clan Los Pacos, pero hay muchos buenos. Muy bueno. Para que sepa, una orquesta muy respetada. ¿De dónde sale ese tema, Mon Amour? Bueno, ese tema yo lo escuché aquella vez y lo tomé de ese cantante Dani Rivera. Oh, ok. Sí, pues yo era un seguidor de Dani Rivera en esa época. Ah, un pues cantante. Entonces, Rivera es el autor de esa y esa canción. idea, no, el autor no, ese es de francés. Sí, es francés. Sí. Entonces yo lo escuché en la voz de Dani Rivera y me impactó de que yo lo escuché y me gustó. Entonces yo decía, vean acá, yo tengo que hacer por lo menos una versión, aunque sea merengue de ese tema.
Te arranca ahí mismo con el piano. Ting, 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 ting. Sí, porque yo ¿sabes qué pasa? Que yo siempre he sido meticuloso con los arreglos. Yo me fui, me salí un poquito de lo social y siempre en mi intimidad me senté a repensar, a pensar, y ahí entonces escribí ese tema y lo llevé así mismo al estudio de grabación. Maestro Mon Amour. Y eso lo grabó Héctor de León. Héctor de León, inclusive, aparte de los Pacos, él tenía un quinteto de jazz. Y a veces me recuerdo yo siempre iba bien vestido, porque yo tenía esa influencia de los Kenton, de nada, siempre. Y él me veía a mí, cuando allá en Enca me dijo, maestro, y yo me decía maestro así con esa edad, él me respetaba mucho. ¿Sabes? Maestro, pero como una forma como de ironía. Maestro, pero usted sabe bien que la ropa no se oye en la grabación. Una chelcha. Entonces, Sí. ese era Héctor de León, una figura, un personaje, y yo aprendí mucho con él. Tremendo maestro. Ese tema Mon Amour, todo un éxito, y también sonaron como dos más, pero ese fue el que más tuvo la acogida. ¿Qué ocurrió con esa agrupación que no pudo como calar más allá? Bueno, sucedió en esa época, recuerdo yo, que estaba, como decían, la guerra de las papeletas en las orquestas. Ahí estaba Interdosa ya Ay. ofreciendo villas y Castilla. Entonces, me recuerdo yo que se van a mi casa Johnny Montaño, Tito Kenton y Luis, yo estando con los Pacos. Entonces van allá y me dicen, mira, nosotros estamos haciendo un negocio ahí para que tú vuelvas al grupo. Pero yo realmente no estaba en eso. Yo de aquella época me había apartado un poco del merengue. Yo había incursionado en la balada, acompañando desde allá. Como yo siempre me gustó eso, Sí. música de show, de espectáculos, en grandes escenarios. Entonces ya yo estaba metido en eso ya, pero la tentación me dobló el pulso. Fue buena, fue buena. Mira, hay esto y esto y esto. Entonces, no, pues está bien. Ahí entonces se formó la nueva manía. ¿Recuerdas la nueva manía? Sí, que ahí Entra sí, Gaby, sí. ahí que te lo pido por favor. En esa época yo escribí ese tema. Te lo pido por favor. Ese arreglo es suyo. Eso arreglo por mío. favor. Sí, Pues sí. los arreglos de esa producción Y está Gaby. Sí, donde está Gaby, ya en esa, cuando la revolución, la nueva manía, todo eso es arreglo mío. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra ya Gaby con el grupo, como dice el merengólogo, Sí. y a partir de ahí fue un exitazo, muchísimos viajes, un éxito, lo que entra un pegado otra vez. De nuevo, Sí, de nuevo totalmente. otra vez. Donde estés hoy y siempre, si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Yo me enamoré por primera vez, qué locura tengo de amor, me voy a beber. Yo me enamoré por primera vez, qué locura tengo de amor, me voy a atrever. Oye, Mayula, qué capacidad. Cuando usted estuvo con los Kenton esos años, ¿usted logró hacer arreglos para otros artistas? Sí, pero... Por ejemplo. Por ejemplo, para Ravel, La Mazorca, eso es arreglo mío. Oh, la mujer de María, mujer. Donde está ese tema, casi la mayoría de esos temas son arreglo mío. Que está la Mazorca, el muñeco, todos esos temas son arreglo mío y se pegó. Claro. Ravel me llama a veces a mí y me dice, diablo Armando, mira, No hay otro guineo por ahí, o mazorca. lo que tú me Maestro hiciste en aquella Mazorca. época ha sido insuperable. Me he cansado de grabar y no he encontrado un éxito como la Mazorca. Exacto. Eso es suyo, esa idea. No, claro que sí, claro. Oye, pero claro. tremendo. Claro. Estamos escuchando varios hits, Palo con ella. La Borracho y Mazorca. Ciego para La Mazorca, Sí, de Ravel sí. Mon Amour. Sí. ¿Cuáles otros entonces? Tacho, lo que pasa es que, mira, yo no bastantes. pensaba en esta entrevista, Sí. fue una sorpresa.
que si por lo menos me avisan con tiempo, yo vengo con un listado, pues yo realmente no recuerdo, pero son muchos, no, son muchísimos. La belleza que tienes, te envidian las flores, eres admirada por todos los hombres. A mí no me para nadie andando en la carretera, y menos si voy echando con otro una gabela. Por ejemplo, yo arreglé para Eddie Lee, casi todos los éxitos de Eddie Lee, los temas de Eddie Lee, que estuvo muy de moda en esa época también, en los años 90. Bueno, el mismo Manuel Jiménez también, que yo cuando yo concluí con la Nueva Manía, pues yo siempre tenía, como te dije, siempre mi inclinación a los conciertos, sí. Y ahí entonces yo entro con Manuel Jiménez después de esa época. Y a partir de ahí entonces ya todo era en escenario, en teatro. Inclusive llegué a ir al Festival Oti con la canción Con Agua de Sal. Que ese merengue lo arregló Manuel Tejada. Y entonces en esa época él no podía ir. Y entonces me seleccionaron a mí para que yo vaya a dirigir la Orquesta Sinfónica de Valencia con Agua de Sal, acompañando a Miriam Cruz. Y fue también Manuel Jiménez. En España. En España, en Valencia. Okay. Entonces, a partir de ahí entonces estuve con Manuel Jiménez dirigiendo un tremendo orquesta esa. Haciendo conciertos en Teatro de Bellas Artes, Teatro Nacional, Premio Casandra. Yo estuve nominado 7 años consecutivos a los Premios Casandra. Como arreglista, espectador del año. Una vez inclusive en el año 1998, que en esa época fue que yo había arreglado, había trabajado en la banda sonora de The Specialist, de Sylvester Stallone y Sharon Stone. Claro, sí. Entonces, en esa época, recuerdo yo que me llamó Emilio Estefan, que me recomendaron para esa orquestación. Entonces, nada, imagínate, Emilio Estefan, para Miami con todo pago, para que haga ese trabajo. Me llevó allá, me recuerdo a Miami Beach, con todo pago, ahí yo trabajé ese merengue, especialmente para esa película. Porque generalmente cuando tú vas y toman un tema para una película, generalmente ya está hecho y lo toman para la película. Ese merengue fue hecho para esa película. ¿Cuál merengue fue ese? Ese se llama El Duro Soy Yo. Aparece una escena ahí con eso, tú ves. Entonces, y ese merengue yo lo grabé aquí en Enca, con el ritmo dominicano, y entonces allá los americanos, los gringos, y le montaron todo eso brass, es decir, trompeta, saxo. Es decir, que cuando yo escuché eso, realmente para una película, sí, pero un bandón. A mí no me importa, a mí qué me importa, a mí no me importa que tú no quieras saber de mí. Ahora tú vienes diciendo que yo
Ya no te hago falta que tú no quieres saber de mí. Entonces eso me llevó más los trabajos que yo había hecho ya en esa época a ganarme el premio Casandra, que en esa época estábamos nominados yo, Manuel Tejada, Jorge Tavera, José Antonio Molina. Era con eso grande. Yo a veces decía, ven acá, pero ¿cómo así? Yo muchachito, vengo del campo, de un barrio que le llaman Los Charquitos, de allá de Tamayo, y yo vine a competir aquí con todo eso grande. Yo ni me lo creía. Wow. Y entonces ganarme la estatuilla. Eso para mí fue... Y entonces fue, bueno, si ya yo tenía ya más o menos 5 años consecutivos nominándome ya. Y entonces después al otro año también me gané nuevamente el premio. Y entonces ya había un comentario como que yo estaba como comprando. Y yo dije, no, pero imagínate con qué. ¿Pero eso fue como arreglista destacado en el extranjero? ¿Ah? ¿O arreglista normal aquí? No, aquí, el premio Casandra. Por ejemplo, sí, pero sabes que yo tenía un renglón que destacado en el extranjero. En ese caso fue por hacer arreglos aquí. No, fue aquí, sí. ¿Con aquí. cuáles temas fue que usted fue nominado en ese entonces, si recuerda? Bueno, estaba el tema de Eddie Lee, me recuerdo yo que en esa época, que cuando me dieron ese premio, yo estaba en ese momento casualmente grabando y yo no fui ese día. Fue la hermana mía que fue a recibir la estatuilla. Oh. Pues yo estaba casualmente grabando una producción para Eddie Lee en Enca. Wow. Y cuando se mencionó mi nombre, y el ganador, Armando Olivero, la primera que me llamó fue Eddie Lee, Armando, te ganaste. Una experiencia. Usted concentrado en su música. Sí, no, en mi música. En sí. Esos años 80, usted hizo arreglos ahí a los Kenton también, mencionó Ravel, pero también usted dijo que le hizo unos arreglos a Fernando. ¿Solamente fue en esa producción de Niño Mimado? No, para Fernando era grabación de piano. Grabaciones. No. Piano. Y muchísimos temas para Fernando. Pues, lo pregunto porque Chichi me dice que él también hizo algo en esa producción. Por ejemplo, Sí, el tema No Podrá, arreglo de él. Sí. Sí, no, por eso te digo que Chichi y yo tú hablas con él y tenemos esa química. Pero que tenemos siempre cierto punto de encuentro con Fernandito, tú ves. Okay. Porque que estuvimos más o menos en esa misma etapa trabajando con él. Entonces, en un momento fue que yo me salí y me dediqué totalmente a lo que es el mundo de la balada. Okay, entonces por eso yo tuve que mi historia en el merengue no es tan constante. Sí, tan constante, porque yo siempre estaba metido en otro género. Que incluso lo vemos en videos con los Kenton, pero con otras agrupaciones muy pocas. Exactamente. Como con voy y vengo. Porque en esa época, por ejemplo, había una élite de músicos y yo me metí en esa élite. Ahí estaban los Manuel Tejada, los Jorge Tavera, los Bertico Sosa, tú ves. Y entonces yo caí en ese anillo y yo estaba ahí. Wow. Entonces, pero por ejemplo, Aramis Camilo, ¿no le hizo nada a Aramis Claro Camilo? que sí. Hay un tema ahí que se llama Nadie, creo que se llama. En esa, porque yo estaba siempre, como te dije, como... ya en concierto. Sí, ya estaba en otra baladita así, por ejemplo, Olga Lara, la misma Marcel, Dili. Entonces, en los 90, la artillería, ¿usted hizo algo? Ah, bueno. Para esa agrupación, déjame decirte esto, respecto a algunas confusiones que hay respecto al tema ese Soy Yo. Ay. Ese tema, me recuerdo yo creo que ni siquiera los créditos aparecen ahí de la arreglista, que ese era un error que se cometía y nadie decía nada, pero imagínate que sabía uno. Entonces, por eso yo tuve que hay mucha confusión. Por ejemplo, ese tema, Soy Yo, me recuerdo yo, como yo era que le grababa siempre a Joan Minaya, él parece que estaba muy saturado en ese momento. Y me dijo, Armando, mira, hazme ese arreglo, que no lo puedo hacer ahora. Y me entregó el cassette y todo, mira, Soy Yo. ¿Y para quién? Eso es para el Jeffrey. Entonces, nada, el caso fue que agarré el tema, lo arreglé, lo grabamos, salió el tema, pero sin los créditos. Sin los créditos. Y como Joan Minaya estaba ahí. Crédito, arreglista Joan Minaya. No, creo que no le pusieron ni siquiera, lo dejaron así, sin nada. El caso fue que como Joan Minaya estaba en la artillería y él era el que le arreglaba la artillería, no, eso es arreglo de Joan Minaya. Pero no, ese arreglo es mío. El arreglo Soy Yo es suyo. Eso es mío. Y fue el arreglo que pegó al Jeffrey. Uy, claro. Que el Jeffrey hoy en día, él me lo dice a mí. Yo siempre hablo con el Jeffrey.
dice que sin ese tema él no hace fiesta. No, porque ese tema fue lo que es, y un poquito La Gaviota, y otra La noche Gaviota, sí, y otra noche también. lo puso a él. Pero soy yo, él dice, no, en esa vaina... Pero te puso ahí a Joan Minaya Brillar también con un saxofón. No, sí, sí. Bueno, casualmente por eso a lo mejor, porque como fue el que me pidió ese arreglo, yo pensé y lo arreglé para Joan Minaya, pensé. Wow. ¿Tú ves? Entonces, por eso tú escuchas el trombón, él tocando eso, pero todo eso lo escribí yo. A la artillería solamente fue eso. Solamente eso. Entonces, esos conciertos que usted presentaba en el teatro, por ejemplo, ya en esos momentos, ¿era que era más fructífero o era que le gustaba? No me gustaba. Entonces, inclusive el ambiente, tú ves, la facilidad, tú ves, respeto a lo económico rápido, tú ves. Porque a veces, es decir, yo por ejemplo, en un mes yo tocaba 2 conciertos y ya me daba para vivir el mes entero. Pero en un combo tienes que tocar todo el fin de semana para sobrevivir. Sí. Entonces ya en esa área que me gustaba por eso, me daba tiempo a estudiar, a prepararme. Porque yo llevaba paralelamente mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música, que nunca lo dejé. Entonces, y por eso era que yo era muy restringido con eso y era muy selectivo en el momento de hacer trabajo. Hay que siempre trabajando y estudiando, desde pequeño. Y sí, nunca lo Incluso usted tiene ya 2 carreras o 3 son, Derecho. Tengo Derecho, Teología, que yo cuando fui a Estados Unidos, yo allá ingresé a la iglesia luterana, allá me hicieron a mí, yo era pianista y director del coro de allá de la iglesia, los cultos divinos. Entonces, allá se acercó el patrón, me dijo, mira acá, yo creo que tú das para sacerdote luterano, ¿te gustaría estudiar? Y yo, pero para mí sería un honor. Entonces me consiguieron una beca de San Luis, Missouri. Allá estudié. Entonces, más o menos al año, ya yo estaba dando 3 misas en Estados Unidos, en 3 iglesias, todos los domingos. Me hice sacerdote luterano. O sea, dejó la música secular. ¿O todavía sigue en la música secular? No, seguí en la música. Sabes bien que la iglesia luterana es muy parecida a la iglesia católica. Pero trabajando allá, trabajando en la música. No, trabajando allá en la música. Ya estuve yo desde el 2006 como hasta el 2011 más o menos. Y todo era en la iglesia ya como sacerdote luterano y predicando en 3 iglesias todos los domingos. Todos los domingos, sí. Entonces, y bueno, en esa época también, yo inclusive instituí la orquesta A&C la banda, A&C la banda, Armando y Carlos, un boricua y yo, y un cantante cubano. Y entonces yo en esa época estaba escribiendo, componiendo, y la mayoría de los temas de esa producción de salsa, 10 temas, se tituló esa producción en blanco y negro. Esa composición mía, así se tituló la producción. Y con esa producción fuimos nominados a los premios Los Nuestros como Revelación del Año en salsa. Ahí grabaron músicos del grupo Nietzsche, de Marc Anthony, de Shakira y un guitarrista de Julio Iglesias. Ahí es que está tus primeros pasos ya como arreglista de salsa. De salsa, exacto. Y escribir también. Y escribir también, sí. Oye, tremendo. Son datos que la gente desconocía de usted, porque existe muy poca biografía de ustedes de ese entonces. Pues vuelvo y reitero, porque siempre se enfocan en las figuras principales, que por ejemplo los Kenton, Tito y Luis. O en un momento Freddy se quedó por allá. Que por ejemplo Andrés de Jesús Orquesta, Alex Bueno, Carlos David cuando entró y así sucesivamente. Que Ramón Orlando, pero no mencionan a Peter Cruz, que estuvo por ahí, que estuvo Henry García, que estuvo... Entonces, en esto, para eso, que son buenos estos espacios para ustedes expresarse y así poder decir en qué estuvieron en ese momento y en qué están ahora. Entonces, para ese momento, usted también, yo leí por ahí que usted tuvo una pérdida humana, que fue que cuando falleció su esposa. Bueno, fue un momento muy duro ese momento. Sí, me recuerdo yo, estando allá en la casa, eran como las 5, eran como las 6 de la tarde. Recibí yo esa llamada un viernes. Entonces me llaman, mira, pasó algo aquí, me llaman del hospital, ven inmediatamente que tengo a su esposa acá, que le pasó un accidente. Wow. Entonces yo pensé en un accidente ya que
Entonces, nada, el caso fue que cuando llegué allá, el caso era sumamente grave. No le daban posibilidad de vida, pero lucharon, que no pudieron salvarlo. No se pudo. ¿Qué fecha fue eso, más o menos? Eso fue en 2009 fue eso. ¿Ustedes tuvieron hijos? Sí, bueno, uno tenía, me recuerdo yo como ahora 7 años y el otro 14 años, ya tú sabes. Quedé yo allá en un limbo y yo recuerdo que yo había hecho en esa época, cuando yo llegué a Estados Unidos, había hecho había hecho 2 giras a Japón. Yo tenía mi grupo de Latin Jazz y esas cosas. Y entonces, la segunda vez que fui a Japón, cuando terminé esa gira, yo había acumulado un buen dinero con eso. Y eso me motivó a mí. Yo decía a veces, pero vean, ¿qué hago yo en este país? Si yo me he ganado premio Cassandra, he acompañado a todos estos artistas acá, déjame entonces buscar otro horizonte. Que a veces nos pasa eso a los artistas. Y tengo testimonio de artistas que le ha pasado lo mismo. Que llega un momento que uno se cree como la última Coca-Cola. Mira, entonces dije, déjame irme a Estados Unidos a buscar otro horizonte. Y así lo hice, tuve con dinero y esa cosa y me fui para allá. Y estando allá fue cuando incursioné entonces a la iglesia y nada, allá todos nosotros, casualmente el hogar mío allá todo cristiano y yo inclusive aprovecho esta ocasión para darle las gracias a la iglesia luterana de Tampa, que ellos me auxiliaron, me dieron mucho apoyo, tanto moral como económico. Sí. Que si no hubiera sido por esa gente, no sé qué hubiera pasado con ellos. ¿Y los hijos suyos se dedicaron a la música o qué? No, realmente a ellos, a ellos no tuvieron nunca esa inclinación, a pesar que me veían a mí tocando piano siempre, no sé, parece que la mamá era como le decía, no, póngase a estudiar, y yo le decía, no, ella tiene razón. Entonces, nada, y realmente yo te voy a decir una cosa, la cosa de la música es un don divino, eso viene de arriba, no es porque tú quieras, es decir, usted viene sellado con eso. Entonces parece que Dios no le dio ese talento para eso. Cuando usted regresa aquí a la República Dominicana. Ahora, estoy hablando del matrimonio con ella, con la que yo me fui para Estados Unidos. Okay. Pero yo antes de ese matrimonio, yo tuve, por ejemplo, mi primer matrimonio, tuve dos hijos. A Wellings, solo Wellings se conoce, hoy en día cantante, él es cantante salsero. Okay. Y está radicado en España. Hey, sí, solo Wellings. No, que de aquí le mando un saludo, él lo ve, él te ve siempre. Un saludo a él. Y también a este muchacho, a Willy, que yo lo admiro, Willy Olivero, tremendo pianista, tremendo arreglista. Vio que ya hay dos músicos ahí. Tremendo, que también aprovecho la ocasión para saludarlo también. Bueno, ahora mismo yo concluí una producción para el mercado anglosajón de merengue. Yo creo que yo te envié un audio del merengue, sí. Lo escuchó, ¿verdad? Entonces, yo lo invité a él como pianista en esa producción, mire, y me sorprendió. Wow. El muchacho duro, muy bueno. Él está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Y estoy ahora mismo haciendo una producción para una boricua, pero de balada. Entonces, él desde allá, como él tiene una buena plataforma tecnológica, yo le envío los temas a él allá. Y entonces me manda la maqueta, pero yo le envío primeramente los arreglos, la orquestación hecha. Sí. Y entonces ella hace la maqueta. Entonces me manda eso y yo aquí voy a un estudio y grabo. Estamos trabajando. Entonces él allá se ha dedicado a una carrera artística o musical. Ese es mi coproductor, Willy. Ok. Ese es mi coproductor. Que de ahí yo no salgo ya. Lo que salió prácticamente el clon suyo, viene siendo. Exactamente. Entonces yo tengo otro hijo más que vive en Nueva York, que se llama Arkenny Olivero, que le mando también un saludo a Arkenny. Ese tampoco se dedicó a la música. Los que se dedicaron a la música fueron Welling y Willy. Excelente. Cuando usted regresa aquí hacia la ciudad de Santo Domingo, bueno, República Dominicana, ¿usted continuó haciendo arreglos o solamente continuó dedicándose a los conciertos? Seguí en los conciertos siempre. Llámese la filarmónica. Sí, bueno, de concierto, inclusive de lo más reciente que hice, le hice el concierto a Jacqueline Esteves Sinfónico, que fue un exitazo. Estuvo nominado a los premios Cassandra, sí, junto a Juan Luis Guerra, como concierto del año. Entonces yo instituí la Orquesta Sinfónica del Gran Santo Domingo. Esa orquesta que yo tengo para acompañar, tuve a artistas internacionales que tengo ya de por sí para el año que viene, una cuanta carpeta para conciertos sinfónicos con esos artistas internacionales. Que ya anteriormente usted había recibido algunos. Sí, claro que sí. Entonces,
Estamos trabajando eso ya, pero después le daré la información ya más acabada. Ok. En la actualidad, usted es incumbente de lo que es la ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor. Bueno, yo ahí soy encargado del Departamento de Investigación y Peritaje de la obra. Sí, soy empleado público realmente. Sí. Por ejemplo, en el caso de Manolo Galván y Zacarías Ferreira, ¿qué ocurrió ahí? ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? Bueno, yo fui quien hizo el peritaje, porque recuerda bien que cuando todo lo que cae ya en el Ministerio Público, en la Fiscalía, ellos apoderan a la ONDA y entonces el director, ya como quien lleva lo que es todo el proceso, el hombre que asigna y determina quién está capacitado para hacer tal cosa, él siempre me apodera a mí para eso. Y para eso está ese departamento, sí, para auxiliarlo en eso, porque a él lo apoderan, pero entonces él somete eso al departamento que yo presido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega allá, por ejemplo, ese caso llegó allá a la ONDA, yo hice el dictamen y lo entregué a la Fiscalía.